Pues esta tarde estamos en la tercera horneada de esta serie que se titula ¿Qué pasa cuando digo? ¿Qué pasa? Ay. Hay un espíritu en España, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, eso se confronta directamente con la palabra de Dios, que nos enseña y nos quiere aclarar las cosas. El caso es que nos dejemos hablar y que estemos inclinando nuestro oído a su sabiduría. Eso siempre es el desafío, porque no es solamente España, es un rasgo del corazón humano. El corazón humano no le gusta venir a la luz y no le gusta sujetarse, le gusta estar, a su parecer, restringido en un camino estrecho. Es que es estrecho porque hay restricciones, hay avisos, hay peligros de ambos lados del camino y es estrecho. Pero lleva a la perdición. No, el estrecho. ¿Dónde lleva el estrecho? A la vida eterna, al cielo, sí. Y sin embargo el camino libre, suelto, me suelto la melena, el camino ancho, todos mis antojos, ¿a dónde lleva? Ahora sí, a la perdición. Y el ser humano, aún así, sabiéndolo aquí, dice, yo voy a probar ese camino intermedio. A veces los domingos está estrecho y ya el lunes se ensancha. Y así vamos, ¿no? Intentando compaginar los dos mundos. Y un buen día Dios permite que nos estrellemos, que nos pasen cosas y volvemos a Él en quebranto y el Señor nos recuerda que el camino estrecho es mejor. Esta tarde, entonces, las tres enseñanzas que tuvimos, la primera era, ¿qué pasa cuando digo no voy al culto? No voy a la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa? No, ya, hoy en día, internet, lo otro, entonces no voy. ¿Qué pasa con esto? El segundo de la semana pasada, ¿qué pasa cuando digo no te hagas o no seas, gracias, no seas bocaza al pastor? ¿Qué está pasando espiritualmente cuando hablo estas cosas, no? Y hoy es otra horneada, como hemos dicho. ¿Qué pasa cuando digo yo no necesito a ningún líder? No necesito a ningún consejero, si lo quiere llamar. No necesito a ningún mentor, si quiere llamarlo así. No necesito a ningún pastor. Todo eso son, supongo, palabras muy sinónimas en el contexto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué tener un líder si yo tengo a Cristo, al Espíritu Santo y al Dios Todopoderoso? Tengo el paquete completo. ¿Para qué? Hombre, pudiera en algún sitio estar la pregunta, pero obviamente el que ha leído la Biblia sabe que no es así. La actitud que esta frase revela ciertamente es de autosuficiencia que lleva a la destrucción, es de ignorancia voluntaria a lo mejor o no, si no ha leído la Biblia, si no sabe lo que Dios enseña, y de rechazo a la provisión y al plan de Dios. Vamos a leer varios versículos, esta tarde hay muchísimos, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad, a todo su reino está establecido en orden. Dios está arriba, después tiene los arcángeles, después tiene los otros ángeles y los otros ángeles, y así es
escalones, ¿no?, de autoridad, y cada grupo está sujeto al grupo superior. Y después, cuando llegamos a la tierra, pues Dios también tiene autoridad delegada, tanto en los gobiernos, para que haya orden, para que haya respeto, para que la ley, ¿no?, se respete. Viniendo hoy en el coche, ¿no?, escuchando que otra vez un hombre pudiera ser, ¿no?, que haya matado a su mujer y a una niña de 11 meses. Pues hace falta ley, hace falta orden, hace falta magistrado, y dentro de su reino, el reino de Dios, pues también Dios ha establecido su orden delegado, y que se manifiesta no con el mismo espíritu que el mundo, obviamente, pero el orden de Dios. Entonces vamos a ver un poco varios versículos, como decía, y vamos a intentar indagar un poquito en la pobreza de esta frase, ¿no? No necesito a nadie, no necesito ir a la iglesia, no necesito ser parte del cuerpo. Eso lo incluimos en detalle en la primera clase. En Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, eso Dios lo dice, donde no hay una dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces, cuando Dios provee personas más experimentadas que tú, personas a lo mejor con más tiempo en el Señor que tú, que a lo mejor han andado un poquito más que tú y están más cerca del Señor, es también para tu protección, para protegernos, ¿no? Entonces, donde no hay esa dirección, porque no quiero consultar, porque no quiero pedir consejo, porque no quiero que nadie me diga las cosas, pues caerá el pueblo. Entonces podríamos decir, pobrecito, ¿no? No quiso, pobrecito, se va a estrellar también, ¿no? Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto es Proverbios 11:14. Ahí vemos, ¡boom!, en la cara lo tenemos, el principio que Dios nos manifiesta. Necesitamos apoyo, necesitamos dirección, necesitamos consejería para poder tomar decisiones sabias. Todos tenemos ángulos muertos en nuestras vidas y no los vemos todo. Y la Biblia incluso habla de que en varias ocasiones nos engañamos a nosotros mismos. El diablo nos engaña y nosotros también a nosotros mismos. Entonces hace falta, no todo el mundo en la iglesia debería ser considerado un consejero, ¿no? Porque a lo mejor acaba de llegar, a lo mejor está empezando, está él mismo aprendiendo los principios que otros que han estado antes que él han aprendido. Entonces en la iglesia suele haber un grupo, está el pastor y después puede haber anciano, puede haber un grupo de consejeros establecidos. Entonces a ellos hay que pedir consejo, no a cualquiera, porque si uno pregunta a cualquiera, pues va a oír cualquier cosa. Parece obvio, ¿no? Va a oír cualquier cosa. Entonces, mira, nada más empezar tenemos estos dos principios. Si no hay dirección, vamos a caer, nos vamos a estrellar. Mas en la multitud de consejeros va a haber seguridad. Muy bien. En Jeremías 3, 14 y 15 tenemos un episodio que Dios está relatando así. Convertíos, hijos rebeldes. Desde luego rebeldía también, no solamente pobrecito, pero aquel que no quiere que alguien esté puesto por Dios sobre él, pues también acarrea rebeldía. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Mira, ahí habla de una relación de intimidad. Yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré, toma ya, os daré pastores, según mi corazón. No todos los pastores son según el corazón de Dios.
Entonces, claro, la oveja pues también tiene que abrir sus ojos un poco y ver qué tipo de pastor es. Entre los pastores hay trasquiladores de ovejas. ¿Sabe lo que es un trasquilador de oveja? El que lo único que quiere es tu lana. La pera, exactamente. Lo único que quiere es tu lana, tu perra, tu todo eso. Y entonces, culto, pues te pide la ofrenda 3 veces, ¿vale? Entonces, no todos los pastores hoy en día que están detrás de púlpito ostentan el apoyo de Dios, donde Dios puede decir según mi corazón. ¿Y qué va a pasar con estos pastores? Os van a apacentar como con ciencia, es decir, con conocimiento y con inteligencia. Es decir, que os van a dar consejos sabios, ¿vale? No solamente aquí hablamos de emociones, porque también hay otro gremio o otro apartado dentro de... Hay pastores que son muy emocionales y hablan a las emociones de las personas, las encienden emocionalmente, pero a lo mejor falta fundamentos. Todos somos diferentes, ¿no? Aquí Dios dice que nos va a dar pastores conforme a su corazón, que apacienten con conocimiento, ¿vale? Y con inteligencia. Proverbios 12, 18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hacen mucho daño, seres humanos que te han dañado con la lengua, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. Entonces, si la persona es usada por Dios para aportarte sabiduría, ayuda, te va a hacer bien, va a hacer medicina para ti. Te va como a aclarar las cosas, te va a dar una dirección. No se trata en el reino de Dios que un líder controle tu vida, no estamos hablando de esto. Estamos hablando que cada uno es responsable de buscar la voluntad de Dios, cada uno debe tener una relación personal con Dios. Dios es tu Padre y le pides ayuda y consejo a Él. Pero Dios dice que nos da multitud de consejeros, Dios dice que provee pastores conforme a su corazón, y entonces Dios usa hombres que Él ha establecido para ayudar. No para controlar, pero para ayudar, para guiar, para afianzar, para decir, mira, por aquí, no vaya por ahí, porque por ahí es esto, mientras que por aquí vas a acertar, ¿no? Y probablemente no, tienen que ser personas cuyas vidas demuestran que sus consejos funcionan. No vaya a preguntar a un fracasado, a un estrellado. Pregunta, pues mira, dice la Biblia, Pablo dice, ¿no? Habéis conocido mis frutos, habéis conocido mi manera de ser, habéis conocido mi vida, mi estilo. Tú lo puedes ver, yo vivo delante de las personas y entonces puedes ver. Y si ves que Dios está con esa persona, en un buen sentido de la palabra, pues entonces, si los consejos que Él da para sí mismo funcionan, pues probablemente también me va a poder ayudar. La lengua de los sabios, hay sabios que Dios provee y es medicina. En el Proverbio 19:20, después iremos al Nuevo Testamento, pero ahora estamos estableciendo principios espirituales. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo. Entonces, el que dice, yo no necesito a nadie, 19:20, el que dice, yo no necesito a nadie, pues no va a escuchar a nadie, no va a atender consejo. Mientras aquí dice, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio.
El plan es que tú también seas sabio y tú también vas a guiar y a ayudar a otros después. Proverbio 22, 17. Inclina tu oído. Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Se supone que el sabio va a dar la sabiduría de Dios, no sus propias palabras. El sabio tiene que estar hablando con la Biblia en la mano, no sacar la cosa, ¿vale? Entonces, Dios usa seres humanos, pero dice, es mi sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que oír al sabio porque él tiene palabra de Dios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa, es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Aquí hay algo que quiero recalcar. Una cosa es de oír, una cosa es de aprender, una cosa es de bien entender cómo funciona y después lo puedo hablar yo también. Se afianza lo que yo he recibido, se afirma sobre mis labios. Yo hablo palabras que he recibido. Entonces primero la recibo, uno recibe de gracia y da de gracia. Entonces, mira, es una cosa muy buena, dice Dios, si tú atiendes a la palabra de los sabios para conocer mi sabiduría, las guardas dentro de ti, las aprendes, las meditas y después quedan afirmadas en tus labios para que tú también enseñes a otro. Es cosa deliciosa. Y todo eso va a redundar, versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Mira, Dios te dice, ya está, yo te acabo de dar un truco. Te acabo de dar algo que te va a servir. Te acabo de dar algo que te va a enriquecer. Intentamos pensar como Dios piensa. Dios dice, no, mira, yo he preparado pastores, he preparado personas conforme a mi corazón. Vaya, escucha. Eso en los cultos ahora mismo se está escuchando palabras y entonces aplícala a tu corazón y va a ser cosa deliciosa si trabajas sobre ello y después lo puedes hablar y lo puedes repetir. Tu confianza será afirmada en Dios. Te lo he dicho, dice Dios. Te lo he hecho saber hoy. A ti también. Así que tú también eres un enchufado. Dios dice, mira, te lo acabo de dar. Dios dice, ¿no? Qué bueno. Eclesiastes 12:11. Vemos otro aspecto de las palabras. Dice aquí, las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón no parece algo muy cómodo. Como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así que el pastor también va a dar palabra dura, vamos a decir, pero que van a ser como palabras para agarrarse a ellas y no deslizarse. A ver, duras no es la palabra a lo mejor, pero palabras firmes, palabras que tienen que entrar como un clavo y después terminan siendo un apoyo al cual te puedes enganchar. Las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice en Proverbio 20:18,
que los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Tú has tenido a veces un revuelo de pensamiento? Revuelo de pensamiento que es una tormenta de pensamiento que va en todos los sentidos y después de una hora lo que tienes es una calentura del coco y no tiene salida a lo mejor. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado mucho. Me ha pasado mucho. Entonces dice que con el consejo se ordena todo eso. El consejo ayuda a sacar el hilo conductor y a dónde se apunta. Y con dirección sabia se ordenan y con dirección sabia, no lo tengo todo apuntado, ¿alguien me lo dice? Proverbio 20:18. Se hace la guerra con dirección sabia, ¿no? A veces nos metemos en guerra, nos metemos en problemas que son solamente problemas. Con dirección sabia, pues se hace o se desiste de hacer la guerra. Amén. Dios ayúdanos, porque claro, la sabiduría viene del Señor, ¿no? No hay un ser humano que tenga toda la sabiduría así, ¿no? Sin embargo, el maestro o el consejero ejercitado en Dios ha aprendido a callarse y a escuchar a Dios en medio. Entonces, con un oído escucha a tu problema y con el otro oído escucha a Dios. Dice, Dios, ¿qué estás diciendo en medio de esto, ¿no? Y cuando Él tiene, pues habla. Mientras no tiene, no habla. Eso es el consejo sabio. Tiene que ser una persona que se apoya en Dios. Ahora, ese proceso se hace de una forma muy natural. Tú hablas, la persona escucha y con el otro oído en el corazón dices, Señor, ¿qué estás diciendo en medio de esto? Y a lo mejor el Señor pues deposita un versículo, deposita un principio, deposita algo. Entonces ya cuando el pastor, el consejero, el mentor habla, pues espiritual, ¿no? Entonces ya pues puede decir palabra de Dios con dirección para aclarar los conceptos. Fue Pablo que dijo a la iglesia de Éfeso por el último viaje que tuvo ahí, cuando los vio en la playa de Mileto, y les dijo, no rehusé daros todo el consejo de Dios. Y Pablo les dio todo lo que Dios quería que ellos tuvieran. Estamos intentando contestar a esa estupidez, perdóname la palabra, no necesito un líder, no necesito un pastor, ¿no? Es una necedad, es una ceguera espiritual, es una persona engañada también, engañada por su propio corazón, o por el enemigo, o por los dos, porque el enemigo pues también le interesa engañar de esta manera, porque sabe que la persona caerá sin dirección sabia, caerá o se perderá en algún derrotero, ¿no? Y eso es lo que el enemigo quiere. En Romano 10 tenemos otra vez el principio donde vemos que Dios envía y Dios provee personas. Ya hemos dado varios versículos, ¿no? Os daré pastores según mi corazón, hombres sabios. En Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios envía. La palabra apóstol significa enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Es decir, que todos los que se han dejado tratar por Dios, todos los que han aprendido y todos los que tienen algo que dar para los demás y lo hacen, pues Dios dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de paz. Hay distintos niveles, ¿no? El que está convertido y se va a la calle,
Juan, los demás, ¿no? Delia y Gustavo y cuantos más, Inés, que se van a la calle a predicar, pues está cumpliendo ya este versículo. Cuán hermoso. ¿Cómo van a oír si no hay alguien que va y les hable? ¿Cómo van a saber? Y cada vez que tú hablas a un inconverso, de alguna manera estás cumpliendo este versículo. Y Dios dice que tus pies son hermosos. Joseph ahí también. Me faltan nombres por citar. Cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el primer nivel donde vamos a dar a otros lo que hemos recibido es el evangelismo. Y después también podemos dar algunos consejos a medida que vayamos aprendiendo. Judas, ya estamos en el Nuevo Testamento, como lo has visto. Judas 1:8 nos habla de personas las que describe esta frase. No necesito un líder. Creo que la que habla así cae en esta categoría de personas. Judas 1:8. Estas personas son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad establecida por Dios, ¿vale? Y a veces blasfeman. Bienaventurados somos cuando hablan mal de nosotros. A veces hablan mal de mí, mal de otro. A mí no me importa. Porque a mí no me hace daño, lo que le hace daño a la persona que habla mal. Delante de Dios. Pero aquí, vamos a lo que es el grano aquí. Estas personas rechazan la autoridad. No quiere que nadie esté en alguna posición, que haya que pedir consejo, que haya que depender de, repito, no están estas personas para controlar, pero sí tienen un lugar dado por Dios muy importante. Romanos 13. Aquí tenemos Nuevo Testamento, una palabra que nos da escalofrío, una palabra muy fuerte que debe hacer temblar a la persona que dice que no necesita a nadie. Sométase. 13:1. Sométase. ¿Me entiende la palabra someterse? ¿Sí lo entiende? ¿Sí? ¿Sigue siendo parte del vocabulario en el año 2021? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resistir al consejo, resistir a el deseo de Dios de bendecir tu vida por una buena palabra, porque de eso se trata, aunque sea de corrección si fuese necesario, ¿no? Porque siempre el amor tiene que estar por encima, ¿no? Yo sé que muchas personas han sufrido a mano de autoridades malas o equivocadas, que no tenían amor, lo único que tenían era poder y griterío, y eso no es la autoridad que Dios es. Mira cómo el Dios es amor, mira cómo Él nos trata, y Él es el Todopoderoso. Él es la máxima autoridad y no viene a dañar a nadie, ¿no? Entonces, el que ostenta la autoridad de Dios ha de venir con el mismo corazón. Si no, pues tiene que seguir aprendiendo y seguir siendo transformado. ¿Perdona?
si los que resisten a esa autoridad dada por Dios acarrean condenación para sí mismos. Es que se meten en un problema, ya está. Se meten en, lo fácil que es pedir consejo, sumar, y si Dios te habló, pues entonces lo que te va a decir el consejo sabio lo va a confirmar y lo va a apoyar y a ti te va a dar seguridad. Sin embargo, si fue tu propio corazón que te habló, pues entonces ahí tendrás la oportunidad de ver otra cosa y podrás tener la oportunidad de escapar de la trampa del enemigo. Ahí después sigue hablando de los magistrados, que obviamente son también una autoridad establecida por Dios dentro de la iglesia, pero también en el mundo. Y los del mundo, los magistrados, pues ostentan una verdadera autoridad para castigar. La autoridad de poner multas la ha dado Dios. La autoridad de un juez para poner en la cárcel, no puede cualquier persona poner a alguien en la cárcel. Tiene que haber un delito, tiene que ser juzgado, tiene que ser comprobado que es culpable y la pena tiene que corresponder a pena de cárcel. Y entonces el juez tiene toda autoridad de meter a la persona en la cárcel. Esa autoridad la da Dios. ¿Vale? Aquí lo está describiendo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque Él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Tú ves? Lleva la espada. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Porque tenemos que obedecer a Dios al final. Cuando nos sujetamos al orden establecido, nos sujetamos a Dios. Ahora, la autoridad espiritual, como lo he dicho, no se desarrolla aquí como se ha dicho aquí. Eso es el magistrado, es el juez que tiene una espada. ¿Vale? El pastor o el consejero o el sabio no tiene, la espada que tiene es la palabra de Dios, ¿vale? Pero no tiene espada para cortar cabezas. Que ojo, hay otros pastores por ahí que lo que sí se dedican es a cortar cabezas. ¿Vale? Pues otro ejemplo a no seguir. Hemos dado 3 ejemplos de momento, ¿no? Los trasquiladores, los que quieren la lana solamente, ¿vale? Después los emocionales, que solamente hablan de emoción, no tienen comida, ¿vale? Sustancia, no tienen esa ciencia y lo que hemos leído antes. Y entonces, y después ahora acabamos de decir, pues, los que van presumiendo o ejercitando la autoridad de una forma humana, cortando cabezas, que eso no es la manera de Dios. Yo vine a levantar, yo vine a sanar al caído, viene a corregirlo, a marcarle el camino recto, pero si la persona no quiere escuchar, pues Dios se calla. No le grita más fuerte. Muy bien, pues eso era el Romano 13. Mira otro ejemplo, 1 Corintios 16, vamos a ver qué es lo que dice aquí, vamos a estar viendo unos versículos que utilizan el verbo griego upotasso, lo vamos a ir describiendo, que significa colocarte debajo, ordenarte, colocarte bien debajo de, ¿vale? Eso es el upotasso. Upo significa debajo y tasso, pues colocarte, debajo de, ¿no? Porque claro, la sujeción tiene que hacerla tú. No corresponde al pastor exigir que te sujetes.
ni Dios exige a nadie que se sujete. Lo dice, lo repite, lo invita, pero Dios no obliga, no fuerza, no controla, no, ¿vale? Entonces no le toca a un pastor que representa al Señor imponer. La sujeción tiene que ser ofrecida por parte de la persona que se sujeta. Yo ofrezco mi sujeción y ofrezco mi obediencia pues al apóstol de la obra, ¿vale? Y veo cómo él guía, cómo él habla, ¿no? Y yo ando por ahí, ¿no? Si me da un consejo, pues voy en este consejo. Que ahí hay una cadena de mando. Que eso es otro punto, ¿no? Hoy en día hay muchas iglesias que piensan y pastores que piensan que el pastor es la última autoridad. Pues no, el pastor no es la última autoridad. Que si incluso un miembro de la iglesia, un grupo de personas sienten que hay cosas que no van, que no están bien, que hay un desorden dentro de la iglesia, lo pueden hablar con el pastor, pero si el pastor no está de acuerdo, pues pueden apelar a una autoridad superior, al apóstol, al consejero, al grupo de consejería de todos los pastores. Nosotros somos una iglesia apostólica, ICEA, Iglesia Cristiana Evangélica. Cristiana se entiende, evangélica se entiende, y apostólica muchos no lo entienden. Porque te digo, muchas iglesias piensan que ya está, el pastor es el último, él manda más y ya está. Y él puede hacer lo que quiere. Y si empieza a cortar cabezas, ¿quién lo llama a la atención? Pues en una iglesia apostólica hay alguien para llamarlo a la atención. En una iglesia que no es apostólica, pues no hay nadie. Y te lo tiene que tragar todo. Así que eso es una vez más, repetimos, que la autoridad que Dios establece es para proteger, para bendecir, para enriquecer. Y entonces si hay algo que falla, que está mal, un mal testimonio, algo en un desorden, pues alguien tiene que hablarlo con el apóstol. El apóstol investigará y aclarará el tema. Es decir, que yo soy un hombre sujeto. 1 Corintios 16, mira ahí lo que está pasando. Es Pablo el apóstol hablando, ¿vale? Y dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, aquí tenemos a Esteban con nosotros, pues esa familia de 15. 1 Corintios 16, 15 al 18. Estamos hablando de la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya. ¿Qué significa esto? Acaya es una región, como la provincia de Málaga, pero está ahí en Corintio, al norte de Corintio. Y primicia significa que en esta zona, cuando Pablo pasó, pues la familia de Estéfanas fueron de los primeros que se convirtieron. Primicias. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis. El apóstol está diciendo a los miembros de Corintio: sujetaos a Estéfanas y a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. ¿Vale? Entonces, la persona que dice: a mí no quiero saber nada de líder, no quiero saber nada de persona que me pueda ayudar o que me pueda aconsejar, pues está también yendo en contra completamente de un pasaje como este, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo funciona. Pues Pablo está hablando, escribiendo una carta, está hablando de la familia de Estéfanas, ¿no? Y está diciendo: pues mira, esos son así, ellos han servido al Señor, están sirviendo, están trabajando, ¿vale? Tenéis que
sujetar. Y la palabra upotasso, sujetéis, es upotasso. Upotasso con 2 S significa upo y tas, colócate debajo. Colócate debajo de estas personas. Reconócelas. Bien. Tito capítulo 1, 5. Aquí tenemos a Pablo, el apóstol, que da una orden apostólica a otro apóstol, pero joven, apóstol joven, que se llama Tito, ¿vale? Y le dice: yo te dejé en Creta, que es una isla de Grecia, Creta, una isla alargada, ¿vale?, al sur de Grecia. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Entonces, esta persona estaba establecida en el orden y en la estructura de Dios para corregir lo que no funcionaba y establecer ancianos. Los ancianos no se establecen, no es la iglesia local que los establece. Son de la iglesia local para dirigir la iglesia local, pero no los establece la iglesia local. Lo establece el equipo apostólico. Entonces Pablo le dice a Tito: mira, Tito, yo te he dejado ahí en Creta, te lo recuerdo, para que corrijas. Tenía una autoridad apostólica, establecer anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí tenemos una orden, un mandamiento, una orden apostólica. Yo te mandé a hacer esto. Y ahora, ¿a qué tipo de gente tienes que establecer como anciano? Pues al que fuera irreprensible. Claro, Dios da personas para ayudar a su cuerpo, para vigilar, para velar, para aconsejar, pero no puede ser cualquier persona. Como te dije antes, no vaya a pedir consejo a cualquiera. Tiene que ser irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer. Esto hoy en día para Dios es muy importante. Marido de una sola, no una tras otra, ni 2, ni 3, ¿vale? Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o el anciano, el presbítero, sea irreprensible como administrador de Dios. No debe ser soberbio, no debe ser irracundo, uno que pega voces. No debe ser dado al vino. ¿Tú te imaginas al pastor dado al vino? Pues llama al apóstol. Llama al apóstol. El apóstol conoce la palabra. Me va a llamar a su oficina. No solamente el pastor te llama a la oficina, el apóstol también llama a su oficina. ¿Qué es eso lo que estoy escuchando? Me pregunta, ¿estás tú dado al vino? ¿Estás llegando a los cultos un poco ebrio? Pues en base a esto me quita. El apóstol me puso, el apóstol me quita. No me puso la congregación. Hay iglesias donde se deciden por votaciones quién va a ser el pastor. Y entonces grupitos se forman, se influencian, se manipulan, tal, y de repente pues hacen una votación y dice, ese será nuestro líder. Esto no es teocracia, esto sería democracia. La democracia es lo que tenemos en esta tierra y en otras, pero en el reino de Dios funciona la teocracia, es decir, la autoridad por Dios, no por los hombres. Demos es pueblo.
Entonces, no es la krasia, que es el poder, kratos, ¿no? Del griego, kratos, el poder en el pueblo. Democracia, el poder en el pueblo. Teocracia, la autoridad viene de Dios. Y entonces, ¿quién me puso de pastor en esta iglesia? Daniel del Vecchio. ¿Y quién tiene autoridad de quitarme? Pues él. Porque voy en desorden, porque no cumplo estos requisitos, porque soy pendenciero, porque soy codicioso de ganancias deshonestas, porque no soy hospedador, porque tiene que ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Vale? Entonces, si ya cumple retenedor también, mira, eso es muy importante, la persona que se va a colocar en autoridad tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Hoy en día hay muchas enseñanzas. Hoy en día uno interpreta la Biblia de muchas maneras. Entonces, hace falta una enseñanza y la interpretación o la explicación tiene que venir y tiene que estar explicado. Para eso es uno de los cargos apostólicos. El apóstol aclara la doctrina, los puntos doctrinales que son difíciles de entender. Y después, pues se enseña así. Y después hay que ser fiel y retenedor de lo que se ha enseñado. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Y hay ciertas doctrinas que a veces brotan. Viene alguien nuevo que ha aprendido una cosa y empieza a compartirlo y va brotando. Y si no es conforme a la sana doctrina, pues aquí lo dice, hay que tapar la boca. Trastornan casas enteras. Mira lo que dice la Biblia. ¿Eh? ¿Tú sabías que eso estaba en la Biblia? ¿Tú lo habías leído? Aquí, mira, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ya está, y ahí sigue, te dejo verlo, la descripción más detallada de lo que pasó en su día. Muy bien, Tito 3.1, otro pasaje que dice, recuérdales que se sujeten, upotazo, colócate debajo de los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso de estar dispuesto a toda buena obra muestra que es dentro de un contexto espiritual también, no solamente magistrados en el mundo. Hebreos 13:17. No va a dar tiempo de verlo todo porque no quiero cansar, pero si tienes capacidad seguimos un poquito más. Mira, Hebreo 13:17, ¿qué dice? Después, cuando lo piensas un poco más en detalle, todo esto entra dentro de la dinámica de lo que vimos la primera semana. Somos un cuerpo y dentro del cuerpo no ocupamos todos la misma función. A los ojos de Dios valemos igual. ¿Vale? El último llegado vale igual que el primero llegado. A los ojos de Dios valemos igual, pero tenemos funciones distintas. Obedeced, Hebreos 13:17, ¿qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Todo me hace temblar, ¿no? Porque yo tengo que dar cuenta
de las personas que se sujetan. Si uno no se sujeta, ¿cómo es uno que no se sujeta? Pues hace sus planes, entra, sale como quiere, no acepta, no quiere, no busca, no pide, ¿vale? Va por su camino. Pues a sí, entonces a pues a lo mejor no tengo que dar cuenta porque no me ha pedido nada. A lo mejor tengo que que dar cuenta en el sentido que lo tengo que avisar, le tengo que enseñar, le tengo que decir, pero si la persona ha elegido ese modo de funcionar, pues ¿qué cuenta tengo yo que dar si la persona no viene a preguntar, ¿no? Entonces dice que velamos por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y hay que obedecer para que lo hagamos con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. No vea, ¿eh? Primera de Pedro 5:5 dice lo mismo, upotasso, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes de edad, pero jóvenes en el Señor, hay que incluir, porque aquí habla de los ancianos, el gobierno de la iglesia. Hay un gobierno en la iglesia. Revestirse de humildad. ¿Por qué hay que revestirse de humildad? Ahí lo pone. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Dios da gracia al humilde. Muy bien. Y ahora te dejo simplemente algunas referencias, si quieres leerlas en casa, donde verás cómo Dios ha establecido en el Nuevo Testamento un grupo de 5 ministerios. Esto lo vas a ver en Efesios 4, puedes leer hasta el 16, pero es específicamente del 11 al 16, donde Dios dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Ve cómo los pastores no son los primeros? No son el último escalafón. Pastores y maestros. Y ahí lo explica por qué Dios proveyó a los ministerios. Para perfeccionar a los santos. Dios quiere perfeccionar, quiere ayudarte para hacer la obra del ministerio. Te quiere formar para hacer la obra del ministerio. Para que el cuerpo de Cristo se edifique. Y así, ¿no? Y en 1 Corintios 12, esa es la última referencia, 27 a 31, vemos otra vez cómo Dios puso en la iglesia, ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de la iglesia neotestamentaria, la doctrina vigente hoy. 1 Corintios 12, 27, 28 y adelante, a unos puso Dios en la iglesia primero los apóstoles, luego los profetas, tercero los maestros, o vayamos a incluir evangelistas, pastores y maestros, luego los que hacen milagros. Ojo, el que hace milagros no debe mandar. Cuando uno empieza a hacer milagros, como un imán, todo el mundo va a hablar con él y le pide consejo. ¿Qué te parece? ¿Qué crees que tenga que hacer? Pues no, vaya a tu pastor. Dios lo usó para hacer un milagro, no para aconsejarte. Eso dice aquí la palabra. Vamos a terminar. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
No. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y es el camino del amor. Primera de Corintios 13, el capítulo del amor cristiano. Así que hasta aquí esta humilde exposición. He pedido al Señor de poder compartir el temor de Dios. Si no se sujeta, acarreemos condenación. He pedido al Señor poder hacerlo con misericordia para que se pueda entender, y no con soberbia ni con altanería, pero viniendo desde un lugar de humildad. El humilde recibe la autoridad, el manso recibe la instrucción. El soberbio dice no. Dios resiste al soberbio. El que no tiene dirección sabia caerá. Entonces Dios está apelando porque la naturaleza del ser humano es ser independiente. No me diga a mí nada nadie. Tú no eres nadie, mira, eso lo escucho cuántas veces. Tú no eres nadie para decirme algo. Cuando escuchas esto, pues cállate. Lo ha dicho Él. Lo ha dicho Él. Pero cuando venga alguien y dice, hermano, busco palabra de Dios de tu boca, pues ponte a temblar. Ponte a temblar porque entonces ahora hay que dar palabra de Dios. Y la que la da va a tener que rendir cuenta a Dios. Por haberla dado, darla y haberla dado. Y después te toca a ti, pues, llevarla a cabo. Menudo tema, ¿eh? Dios es un Dios de autoridad. Dios es un Dios de orden. Él es el supremo. Y después va delegando. Y Él en su reino, mira lo que dice en, creo que Lucas 19, 27, a todos estos que no han querido que gobernemos sobre ellos, tráelos acá y decapítalos. Eso dice el Evangelio, ¿eh? En el último día será así. Todos los que han rechazado la autoridad de Dios, tráelos acá y decapítalos en mi presencia. Así que, querido hermano, yo creo que es sabio que aprendamos a reconocer las personas que Dios ha puesto, reconocerlas, honrarlas, como dice la palabra, y atender, orar por ellos. Yo sé que lo hacéis aquí en la iglesia. Yo doy muchas gracias por vuestra vida, porque nos estáis siempre poniendo delante del trono de la gracia, y así pues podemos ser sostenidos y hacer algo algo de parte de Dios, ¿no? Porque no dejamos de ser humanos, de hueso y carne. Aleluya. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Te ruego, Señor, que haya temor de Dios en nuestras vidas y que nos acordemos, Señor, de la necesidad de estar bien relacionado con nuestra cabeza espiritual, con la persona que tú has puesto o las personas que tú has puesto sobre nosotros. Señor, queremos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, y eso pasa por estar sujeto, por estar bien relacionado, por pedir consejo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y te ruego que abras los oídos de cada uno de nosotros. Y no solamente los pocos que estamos aquí en esta tarde, Señor, pero todos los que vayan a escuchar por la grabación, la bendita grabación, Señor, que va a estar colocado ahí en internet a disposición de todos. Señor, bendice cada corazón y derrámate, Señor, sobre cada corazón, confirmando a cada uno que hay seguridad y hay protección
cuando uno está sujeto a ti y al orden a los que tú has establecido. Señor, ayúdanos en tu glorioso nombre. Amén. El Señor te bendiga. Jesús te adoro.